Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, licenciada Gladys? Un placer estar aquí contigo este día especial, Día de la Primavera, Día de la Juventud. Entonces, desde ya mis saludos y a todos los que están con nosotros, ¿sí? Sí, feliz día de la primavera y juventud para vos también, para todos aquellos que se están uniendo. Y qué mejor temazo, Doc, que empezando la primavera que hablar de las cirugías plásticas, ¿verdad? Y estéticas, ¿verdad? Pues también están las reconstructivas, porque sos cirujano plástico, reconstructivo y estético, ¿verdad? Entonces te voy a presentar un poquitito para que los pacientes y los seguidores te conozcan un poco. El doctor José Sandoval es doctor en medicina y cirugía, es cirujano plástico, reconstructivo y estético, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética y, y la Sociedad Paraguaya de Cirugía. O sea, súper entonces, súper preparado, súper capacitado, uno de nuestros médicos paraguayos con una trayectoria bastante importante. Ya estabas estudiando por Europa, por España, ¿verdad? Sí, estuve este año por Barcelona realmente haciendo una especialización, especialmente en la cirugía estética, ¿verdad? Tratando Ujú. de traer un poquito de tecnología también, ¿verdad? Como ellos están un poquito más adelantados que nosotros, ¿verdad? También un poquito de ir a visitar qué pasa por ese viejo mundo, ¿no? Y traer la tecnología nueva, traer las técnicas nuevas, ¿verdad? Para introducirlo aquí, ¿verdad? Genial, ahí nos vas a estar contando un poquito. Vi que tenéis unos equipos así fabulosos, que hablando de tecnología, de lo que nos estabas mencionando. Entonces te damos bien la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar de este vivo. Sé que sos una persona bastante ocupada y más todavía hoy, día de la primavera, que seguro que tenés algún compromiso que no estás brindando tu tiempo para poder aprender un poco más, ¿verdad? Hay un tema que tanto nos interesa a todos, ¿verdad? Pero principalmente a nosotras las mujeres. Y una de las cosas que estaba, que te suelo seguir y que veo en tu página es justamente el tema de la evaluación preoperatoria, ¿verdad? Que es lo que creo que pones bastante énfasis, porque seguro que vienen muchas, tenés muchísimas pacientes que es tipo, Doc, me quiero hacer esto, me quiero hacer todo una vez. ¿Cómo es el tema actualmente de la demanda de cirugías plásticas en nuestro país? Realmente, podemos decirle gracias a Dios, ¿verdad? Siempre los pacientes están concurriendo al consultorio, ¿no? Es una época alta, generalmente cuando está el invierno, termina un poquito, ¿verdad? Pues la gente quiere estar bien para el verano, ¿verdad? Entonces siempre nosotros decimos el Sí. mejor tiempo para operarse, ¿verdad? Realmente es en el invierno, ¿verdad? Entonces una temporada un poco alta de cirugías, ¿verdad? Y es importante también recalcar, ¿verdad? Eso, generalmente lo que hacemos el primer contacto en el paciente con el consultorio, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo sobre las expectativas que tiene el paciente, ¿verdad? Y sobre lo cual vamos a desarrollar la cirugía, ¿verdad? Y ahí, de ahí parte, ¿verdad? Una serie de estudios, ¿verdad? Preoperatorios generalmente que le llamamos, ¿verdad? Que consta básicamente de una rutina laboratorial completa, ¿verdad? Aparte de unos estudios especialmente cardíacos, torácicos, si tiene una patología previa al paciente, tratar de poner todo en condiciones, ¿verdad? Porque sabemos que la cirugía plástica, tanto, especialmente la parte estética, es una cirugía electiva, ¿verdad? No es una cirugía de urgencia, por lo tanto el paciente Ujú. tiene que estar en condiciones, tanto clínicamente como nutricionalmente también, ¿verdad? Para soportar no solamente el tema de la cirugía en sí, sino también el postoperatorio, ¿verdad? Que también tienen que saber los pacientes que básicamente el postoperatorio es prolongado en algunas cirugías, ¿verdad? Sabemos que las expectativas de los pacientes son muy altas, a veces ingresan al quirófano y ese mismo día ya se quieren ver con un resultado final, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos que plantear un poquito y seguir con esa ansiedad misma que genera la cirugía estética, ¿verdad? Y tratar de seguirlas, porque el postoperatorio en algunas cirugías se ven prolongado a veces 3 meses, a veces 6 meses, ¿verdad? Entonces, eso Ujú. también es importante dejar en claro también con los pacientes, ¿verdad? Básicamente. Sí, o sea, en ese primer contacto entonces que los pacientes hacen contigo, es hacer esa evaluación, esa explicación de todo lo que implica, porque justamente mencionabas de lo que yo hago en la parte de nutrición estética en cirugías plásticas, a veces se tiene la idea que la salud y la estética no van de la mano y van muy de la mano. O sea, el hecho que, como vos decís, la cirugía no sea urgente
o no sea por un caso, digamos, de clínico y más bien estético, no significa que no se tengan que tener en cuenta ciertas consideraciones previas, durante y posteriores, ¿verdad? Y por lo general eso es lo que nos cuesta mucho a las mujeres, el tema de la paciencia, es lo que vos decís. A veces quieren entrar a quirófano y quieren ya ver los resultados en ese mismo día o al día siguiente, ¿verdad? Me imagino que cada tipo de cirugía tiene un tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de cirugía más demandado actualmente, doctor, entre todas las que haces? Sí, bueno, si nos vamos al lado femenino, generalmente la más demandada es la liposcultura, ¿verdad? Y Ujú. generalmente el aumento mamario también con prótesis. Eso está bien dicho, que son las dos cirugías que más concurren en el tema femenino, ¿verdad? También los hombres se operan mucho hoy en día, ¿verdad? Y los hombres demandan un poquito más, como la cirugía estética de nariz, un poquito de la liposcultura también está entrando, ¿verdad? Y algunas correcciones, por ejemplo, como la ginecomastia, ¿verdad? Que es un caso un poco Ajá. común hoy en día, ¿verdad? Por el uso generalmente de esteroides anabólicos en el tema del gimnasio, ¿verdad? Entonces, posteriormente quedan algunos hombres con unas secuelas, ¿verdad? Entonces siempre está en nuestro consultorio consultando por esto, ¿verdad? Ujú. Y en cuanto, por ejemplo, a la liposucción, ¿en qué consiste y qué técnica estás utilizando actualmente en relación a la liposucción? Porque escuchamos cuando a veces buscamos por las redes, escuchamos la liposucción en 3D con ultra definición. ¿A qué se refiere eso? Y para algunas personas que no saben, ¿en qué consiste en realidad lo que es la liposucción? Bueno, para comenzar debemos hablar que la liposucción no es una opción para bajar de peso, ¿verdad? Tenemos que partir de Ujú. esa base, porque generalmente también las pacientes vienen a consultar con un sobrepeso, ¿verdad? Y nos piden una liposucción como una opción para bajar de peso. Debemos partir que eso no es, ¿verdad? La liposucción generalmente está ya muy establecida eso desde tiempos ya, que es una opción para moldear la grasa corporal, ¿verdad? Eso sería la liposucción clásica. Y hace unos años, ¿verdad? Entra muy en boga la lipoescultura, ¿verdad? Que sería, aparte de seleccionar, de sacar la grasa de ciertas regiones del cuerpo, es colocar esa misma grasa en otras regiones para dar un cuerpo más armonioso, ¿verdad? Generalmente en los glúteos, ¿verdad? Es la opción que más solicitan, ¿verdad? Entonces, la lipoescultura en sí, entonces, es la introducción de una cánula, por así decirlo, de liposucción, ¿verdad? Donde retiramos la parte grasa que se encuentra debajo de la piel y por encima del músculo. Entonces tratamos hoy en día de moldear el cuerpo y eso se le agrega hoy en día lo que es conocido como la lipoescultura HD o de alta definición, ¿verdad? De mediana definición, en donde además de retirar esas zonas de grasa, ¿verdad? Esculpimos ciertas líneas en el cuerpo para dar un cuerpo más atlético, ¿verdad? Especialmente en la parte anterior del abdomen, ¿verdad? Es cierto que este tipo de liposucción, por así llamarlo especial, ¿verdad? Está indicada a pacientes que tengan índice corporal, índice de masa corporal generalmente cercano a lo normal. ¿Por qué? Ajá. Porque de esa manera podemos darle un cuerpo atlético, ¿verdad? Y a personas que generalmente se dedican también mucho a la actividad física, ¿verdad? Sabemos que hay Ujú. mujeres, tanto hombres y mujeres, que hoy en día se dedican mucho a la parte del gimnasio, ¿verdad? Y generalmente no pueden conseguir el cuerpo que ellos desean. Por lo tanto, nosotros le damos una ayudita en ese caso, ¿verdad? Como para tratar de retirar esa grasa que especialmente es difícil, ¿verdad? De bajarlo en el gimnasio y tratar de darle un cuerpo más atlético, ¿verdad? Lo que hoy se conoce como una liposcultura HD, ¿verdad? Ajá, eso sería la liposcultura HD. Sí, porque vemos, o sea, personalmente suelo escuchar y a veces, o sea, realmente sería la técnica y la utilización de un equipo especial para realizar eso. Asimismo, para la liposcultura HD generalmente utilizamos, aparte de un liposuctor, ¿verdad? Que es bien conocido, ¿verdad? Otros materiales, ¿verdad? O otra tecnología, la cual usamos mucho el láser, ¿verdad? En mi Ah, caso, para poder, ujú. lo que da el láser, ¿verdad? Aparte de retirar la grasa, sería como da una energía, un golpe de calor también, en ese caso, ¿verdad? Lo que hace una retracción mayor de la piel y también hace que la grasa, vamos a decirlo, básicamente se derrita, por lo cual nosotros podemos sacar mayor volumen de grasa que haciendo una liposucción tradicional, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda a la tecnología, ¿verdad? Generalmente es una liposucción, ¿verdad? Como le llamamos, asistida por láser, lo cual utilizamos una tecnología nueva para tratar de retirar más grasa de lo habitual
y que también nos da el beneficio de la retracción de piel también, ¿verdad? Que tenemos muchos pacientes generalmente una cierta flacidez y que no desean ya pasar a otra cirugía un poquito más invasiva, ¿verdad? Por así llamarlo, ¿verdad? Que sería ya una abdominoplastia con una cicatriz en el cuerpo o con un corte mayor, ¿verdad? Entonces tenemos el uso de cierta tecnología hoy en día, las cuales nos permite dar ese paso anterior para no llegar a una cirugía un poco más grande, por así llamarlo, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto es el porcentaje de grasa que se puede retirar? O sea, ¿se calcula eso en base al peso? Además que me habías mencionado que es un IMC normal. ¿Hay un porcentaje que se puede retirar del cuerpo de la zona? Porque no solamente se hace a nivel, o sea, la liposucción a nivel abdominal, también los brazos, ¿verdad? Entre piernas, la zona de piernas también. Así O mismo, sea, sí, claro, generalmente cuando hacemos hoy una liposucción, ¿verdad? Eh, Tratamos de hacerlo en varias partes del cuerpo. ¿Por qué? Para dar un cuerpo más armonioso. Generalmente antes se hacía solo la parte abdominal anterior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces quedaba ujú. toda la parte de la espalda o el brazo, la entrepierna, ¿verdad? Con un exceso de grasa que no era acorde al cuerpo, ¿verdad? Que no era un cuerpo armonioso, ¿verdad? Hoy en día se estila hacer ya una liposucción si se toca la parte anterior del abdomen, también hacerlo en la parte de la espalda, ¿verdad? Hacerlo como un 360 grados en ese caso, ¿verdad? Para dar un poquito un Ujú, cuerpo, una cintura más armoniosa. Y también se puede agregar, si el paciente evidentemente está con un índice de masa corporal normal un poquito más superior, ¿verdad? También se le puede agregar la zona de los brazos, la entrepierna, los glúteos y demás, ¿verdad? Se puede hacer eso. No hay un límite preestablecido, ¿verdad? Pero sí llamamos a, por ejemplo, extraer grasa más de 3 o 4 litros en un paciente con índice de ujú, masa corporal normal es hasta considerado que es de seguridad, ¿verdad? Pasando esto ya es una, considerada una media lipo, la cual acarrea otro tipo de problemas, ¿verdad? Generalmente en el postoperatorio, porque como sabemos, al retirar la grasa, porque nosotros hagamos una buena infiltración con un producto que utilizamos nosotros para no extraer tanta sangre o tanto volumen sanguíneo con la grasa, que siempre suele pasar, ¿verdad? Para tratar de ujú. disminuir, generalmente cuando el volumen está aumentado, también el volumen sanguíneo que pierde el paciente está aumentado, lo cual nos puede dar unos problemas en el postoperatorio, ¿verdad? Entonces siempre tener en cuenta que no hay un límite preestablecido, pero sí mayor a 3 4 litros por paciente es lo ideal, ¿no? Eso sería ya en todo, considerando todo el cuerpo. O sea, Considerando todo, sí, brazos, todas las regiones. abdomen. O sea, por eso Así entonces mismo. es importantísimo que el paciente o la paciente que esté pensando en realizarse una cirugía plástica tenga realmente un peso más, digamos, cercano, porque lo que mencionas, hay algunas pacientes que, por decirte, tienen que bajar de 15 a 20 kilos y si de eso se puede hacer una extracción de 4 o 5 kilos, no se nota mucho en los resultados, ¿verdad? O sea, la expectativa que uno tiene en relación a lo que visualmente vemos, porque vemos a cirugía en donde los cuerpos son así esculturales, además de médicos, yo creo que en el área estética son, digamos, artistas, escultores, porque se ven cuerpos totalmente diferentes, ¿verdad? El antes y el después. Así mismo. Sí, como dije, realmente la liposcultura no es una opción o un método para bajar de peso, ¿verdad? Ujú. Pero sí está indicado para ciertas áreas, como te digo, ciertas zonas, ciertas personas que deseen sí un cuerpo más tonificado, un cuerpo más cultural. Y en aquellas personas como así decirlo, están ya con el gimnasio ya hace unos meses, ya hace unos años, por ahí no están encontrando un resultado satisfactorio en eso, ¿verdad? No es un método, como digo, como para bajar de peso. Sí encontramos muchas personas que vienen para eso, ¿verdad? Pero hay otro tipo de cirugías, ¿verdad? Que evidentemente nosotros realizamos, que es la cirugía bariátrica o la metabólica, ¿verdad? Que sí son opciones, por ejemplo, para esos pacientes para un descenso de peso ya considerable, la cual Claro, va de la claro. mano nuevamente posteriormente, ¿verdad? Porque esas personas como pierden mucha grasa y mucho peso, ¿verdad? Y quedan con una flacidez de piel excedente, de la cual entramos nosotros otra vez a realizar esa cirugía correctiva. Exacto. Y es lo que mencionas, a veces con actividad física y mismo con cuidando la alimentación, queda el exceso de grasa a nivel de abdomen inferior, los famosos flotadorcitos, ¿verdad? O la región de Así mismo. flancos. Y eso es una de las cosas que más nos molesta o le molesta también a los pacientes, ¿verdad? Que me suelen decir, "Pero yo me estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo mi dieta, pero este no baja, esto quiero bajar". Entonces, en esos casos es donde más está indicado, digamos, el tema de la cirugía estética, cuando hay esa grasa rebelde
o muchas veces también tiene mucho que ver, ¿verdad? Con nuestra postura, cómo nos vestimos, incluso se observa mucho también en el posparto, ¿verdad? En las mujeres que bajaron de peso igual, pero queda una grasita resistente y también el exceso de piel, ¿verdad? Se indica, una veces de las dudas que surgen es si me hago una lipo, ¿verdad? O un abdomino, eh, ¿es importante hacerlo ya cuando tuve todos así los hijos o eso no tiene nada que ver? Tipo, bueno, me quedé así, quiero mejorar mi cuerpo, pero estoy pensando en tener más hijos. ¿Hay alguna recomendación en relación a eso, doctor? Sí, generalmente para una liposucción o una lipoescultura no hay ninguna contraindicación del que el paciente quede embarazado nuevamente. ¿Por qué? Porque no trabajamos ni la musculatura, solamente la grasa del celular subcutáneo y nada más, ¿verdad? No hay ninguna contraindicación de eso. Ahora sí, para una cirugía mayor, tipo una abdominoplastía, que además de hacer la liposucción, retiramos un exceso de piel y además de eso, muchas veces que la cirugía ya que está muy ya de la mano ahora para las personas que ya tuvieron toda la paridad ya satisfecha, hacemos una aplicatura de los músculos rectos que generalmente tienen estas pacientes post embarazo, que quedan con una diastasis de los músculos rectos, la cual Ajá. hacemos como un corset, por así llamarlo, interno con puntos. Entonces, esa sí es una cirugía un poquito más, puedo decir, llevadera, ¿verdad? Y la cual, si se realiza o sea, si la paciente puede tener un embarazo, sí, eso puede, esa aplicatura sí pueden ceder nuevamente, ¿verdad? La cual en el postoperatorio, ya del embarazo previo, puede quedar con cierta disconformidad en el área abdominal, como lo tuvo antes del embarazo, ¿no? Pero si es una liposucción, no quedaría ninguna secuela. Ujú. Entonces, por lo general es bueno, si se aumenta de peso, sube otra vez, sería volver a hacer esa corrección. O sea, eh, ¿cuántas veces uno puede hacerse una liposucción? Por ejemplo, no hay un límite, tipo, bueno, me hice una vez, corregí, no me gusta, o subí de peso, o me embaracé y volvió a quedar esa grasa indeseada. ¿Hay un límite en relación a, bueno, hasta 3 veces, o solo 2 veces, o no? No, realmente no hay un límite así bien dicho, ¿no? Sobre cuántas veces puede hacerte una liposucción. Lo que sí pasa, que hay que entender bien, cuando se hace la segunda liposucción o la tercera liposucción, generalmente que queda con mucha fibrosis, o sea, como unas Ujú, cicatrices internas que es propia de la cirugía, ¿verdad? Por la cual la segunda o la tercera ya es un poco más engorroso para nosotros cirujanos plásticos, para tratar de retirar la grasa que queda entre esos, por así llamarlo, entre esos túnelcitos de fibrosis que queda posterior a una liposucción, ¿no? Entonces, en esos casos también está indicado, por ejemplo, el uso del láser, ¿verdad? De la liposucción asistida por láser, porque además de retirar esa grasa, también hace que esa fibrosis, ¿verdad? Se puedan romper, por así llamarlo, ¿no? Entonces da una liposucción más homogénea, ¿verdad? También las complicaciones como las ondulaciones propias de una ujú. liposucción se dan más cuando son secundarias o terciarias ya, ¿verdad? O sea, aparte de retirar la grasa, sí hay más posibilidades que queden con unas ondulaciones o con unos resultados, ¿verdad? No tan satisfactorios como la primera vez, ¿no? Ajá. ¿Y cuáles son, una vez que, bueno, que la paciente ya reúne todas las condiciones para hacerse una liposucción, está dentro de lo que consideras, ¿verdad? De lo que evalúas entre óptimo, se realizan sus estudios de rutina. ¿Cuánto tiempo dura la realización de una cirugía plástica y cuánto tiempo es el tiempo de recuperación o de reposo que vos recomendás? Bueno, generalmente, si es el día de la cirugía, ¿verdad? Generalmente una liposucción podría tardar entre 3 a 4 horas máximo. Ujú. Después, evidentemente, el paciente, en mi caso, sí o sí se queda internado una noche en el sanatorio. Al día siguiente va de alta con las indicaciones propias de la analgesia vía oral, antibiótico-terapia vía oral y todos los cuidados postoperatorios que son muy importantes, ¿verdad? Toda liposucción también es importante recalcar que van de la mano un poquito con el postoperatorio en el tema de masajes o drenajes linfáticos postoperatorios que debe realizar el paciente.
En las primeras sesiones, ¿verdad? Debe ser manual este masaje postoperatorio o este drenaje postoperatorio y luego se puede usar ciertas maquinarias, ciertos equipamientos, ¿verdad? Que son bien Ujú. conocidos, ¿verdad? Como la radiofrecuencia, la ultracavitación, para poder disminuir tanto el edema o la inflamación que es propia de la cirugía. Entonces, generalmente los pacientes pueden volver a la actividad ya de un trabajo a la semana, pueden realizar caminatas o ejercicios cardiológicos ya a los 15 días y generalmente yo le digo a los pacientes que pueden iniciar un trabajo ya de gimnasio entre los 1 mes a 3 meses dependiendo de la evolución que tengan. Ajá. O sea, súper bien entonces, si se siguen bien las instrucciones, no debería de haber ningún tipo digamos, de complicaciones, ¿verdad? Si se realiza adecuadamente el reposo, porque hay personas que no tienen en cuenta esto y entonces muchas veces se asocia los riesgos a la cirugía y no a los cuidados que se deben tener previos y posteriores a la cirugía. ¿Qué complicaciones pueden aparecer en una cirugía posliposucción, por ejemplo? Bueno, en la cirugía de liposucción la que más conocida es un hematoma, ¿verdad? Que es la pérdida de sangre en el lugar donde estaba la grasa, ¿no? Generalmente eso puede ser una infección también, ¿verdad? Que son muy raras, realmente todos Ujú. son muy bajos realmente en el tema de la liposucción. Eh, Algún caso más como un tromboembolismo, una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Pero son casos así súper, súper raros, ¿verdad? Una cirugía muy segura, es una de las cirugías que más se realiza realmente en todo el mundo, por así llamarlo, ¿verdad? Es la cirugía número uno, tanto en el norte, Ajá. en Europa, aquí también en el país, yo creo que es la cirugía que más se hace. Entonces, la tasa de complicaciones, evidentemente, hacer la cirugía que más se hace, evidentemente es una cirugía que puede llegar a complicarse también, ¿verdad? Por el número de cirugías que hay. Pero las complicaciones igual son bajísimas, ¿verdad? Ok, y muy importante también, ¿verdad? Justamente cuando leía tu currículum veía que sos miembro de la sociedad, ¿verdad? Cerciorarse de que sean profesionales, ¿verdad? Certificados en lo que hagan, porque muchas de mis pacientes me dicen, pues yo tengo miedo, ¿verdad? Sí. Muchas mujeres quieren hacerse, pero está ese temor, ¿verdad? Por las noticias, porque que vimos, ¿verdad? Casos en los en que hubo incluso fallecimientos, pero más bien, ¿verdad, doctor? Está relacionado a una mala praxis, a quizás a otros factores que, como vos mencionás, no tiene que ver con la cirugía, sino propio de no tener en cuenta eso que mencionaste, que vos haces la cirugía y el paciente se queda internado para observarle, ¿verdad? Para evitar algún tipo de complicación. Y a veces los pacientes no tienen en cuenta eso. Tipo, hacen en lugares donde no es, digamos, no está adecuado a ese tipo de cirugías o lo hacen a escondidas, ¿verdad? Ujú. Muchos no Así quieren mismo, bueno, recurrir, ¿verdad? sí. Desde la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica siempre abogamos por una cirugía plástica segura, ¿verdad? Y generalmente una cirugía plástica segura va de la mano con un triángulo de seguridad que le llamamos nosotros, ¿verdad? Esto es algo, no es que yo lo digo, ya está escrito Ujú. eso hace años, ¿verdad? El triángulo de seguridad consta básicamente, el número uno, de un recinto certificado, en este caso certificado por el Ministerio de Salud Pública. No se puede Ujú. realizar una cirugía plástica en un garage, por así decirlo, o en el consultorio. Debe O ser en en el un consultorio, sanatorio. Así exactamente. mismo, así mismo. Esto es número uno, ¿verdad? Número dos, que el paciente esté informado sobre lo que se va a realizar, ¿verdad? El paciente no puede llegar y él no sabe qué se le va a hacer, cómo es el postoperatorio, cómo es el preoperatorio. El paciente tiene que estar informado de todo, tanto del procedimiento que se va a realizar, de las complicaciones probables que puede realizar el procedimiento, ¿verdad? Y del postoperatorio que debería seguir. El paciente tiene que estar informado de todo, sí o sí. Y número Ujú. tres, que el cirujano que lo va a realizar sea un cirujano certificado. Lo que nosotros decimos desde la Sociedad de Cirugía Plástica, lo que podemos dar seguridad es que todos los miembros están certificados con una residencia, con una especialización en cirugía plástica, tanto reconstructiva como estética, ¿verdad? Porque van mucho de la mano también eso, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir es que la sociedad te da una certificación y que el paciente esté seguro de que ese cirujano plástico está certificado para realizar el procedimiento que lo ha dicho, ¿verdad? Ujú. Sabemos que hay muchos cirujanos, por así llamarlo, que realizan este tipo de cirugías también, ¿verdad?
no podemos decir si están o no aptos o idóneos para realizar este procedimiento. Eso escapa un poquito más ya de la mano en la sociedad, ¿verdad? Al no ser miembros. Pero lo que podemos decir nosotros los miembros es que todos estamos, por lo menos con nuestros papeles o con los certificados ya adecuados para realizar este tipo de cirugía. Sí, Ahora, justamente. si se cumple este triángulo de seguridad, como digo, un recinto certificado, un paciente realmente informado de todo lo que va a pasar y un cirujano plástico certificado, realmente puede haber complicaciones. Claro que puede haber complicaciones como todo tipo de cirugías, ¿verdad? Pero estas se minimizan casi al 0%, ¿no? Ajá, genial. Y en relación a la prótesis, a la prótesis de mamas, por ejemplo, ahora que también creo una de las cirugías que más se realiza, ¿qué consideraciones se tiene también lo mismo que en la liposucción previas? ¿Qué es lo que el paciente más pregunta en relación a tamaño o a la propia estrategia, ¿verdad? Porque sabemos que hay varias formas de colocar esos implantes y también, digamos, varios tipos de implantes mamarios. Asimismo, bueno, con respecto a las prótesis mamarias, la que mayormente consultan las mujeres, es el tema del tamaño es lo primero, ¿no? Y el Ujú, tema del tamaño yo le digo que es mucho, ¿no? Que no se comparen porque muchos vienen con mi amiga se puso, no sé, 350 cc, yo también me quiero poner esa, ¿verdad? Y generalmente no van mucho de la mano eso, ¿no? Hay un tamaño ideal para cada paciente, ¿verdad? De acuerdo al ujú. diámetro del tórax, de acuerdo a su altura, ¿verdad? Que vamos viendo nosotros ya en el consultorio, ¿verdad? Número uno. Número dos, generalmente la consulta que más nos hacen, ¿verdad? Si es que pueden dar de mamar después de ponerse prótesis, por ejemplo, ¿verdad? Y las incisiones actuales o los planos actuales de colocación de prótesis, ¿verdad? No tienen nada que ver con el amamantamiento, o sea, la mujer puede dar a mamar sin ningún problema. Y Ujú, también la pregunta que siempre nos hacen es si ponemos encima del músculo o debajo del músculo, ¿verdad? Y eso le digo que sí. mucho depende ya del tamaño de la mama que desee, ¿verdad? Y de ciertas características que vemos si la mama está ligeramente tóxica, o sea, está ligeramente caída o no, ¿verdad? Generalmente vemos nosotros en consultorio eso y le damos la mejor opción. O sea, no hay una mezcla así perfecta para cada uno, sino que debemos ir viendo, ¿verdad? Opciones y para cada tipo de paciente, ¿verdad? De cuáles son sus deseos, cuáles son sus expectativas, si es la primera vez que se ponen, si es un cambio, todo eso debemos ver en consultorio, ¿verdad? Para poder darle una respuesta. Pero generalmente, como yo digo, es lo que más las pacientes vienen con una idea ya de una amiga que se puso tanto CC, entonces es como que busca lo mismo, ¿verdad? Sí, porque muchas veces cuando ya la paciente recurre diciendo, pues yo me quiero poner así debajo del músculo porque queda mejor porque vi que fulanita se puso así, o solo debajo de la piel que queda más natural pero es más caído, ¿verdad? Sí. Desde tu punto de vista y con la experiencia que tenés, ¿qué es lo que más recomendás? Además de tener en cuenta eso que me mencionás, teniendo en cuenta la estructura de las paraguayas, la altura y todo lo demás, en cuanto a la técnica que utilizas. Sí, generalmente lo que se ahoga hoy en el mundo es poner un doble plano realmente, ¿verdad? Lo que le llamamos un dual plane. O sea, la Ujú. parte superior está cubierta por el músculo, ¿verdad? Y la parte inferior está cubierta por la fascia o por lo que recubre al músculo, ¿no? Un poquito subglandular. Eso lo que nos da es que la parte superior pueda no tener esa forma redondeada que tiene la prótesis, ¿no? Y que pueda tener una caída natural en la parte inferior. Es lo que más se está colocando ahora actualmente, ¿verdad? Pero si es primaria generalmente, o le ponemos un doble plano o le ponemos retromuscular generalmente. ¿Por qué? Porque el músculo da como un sostén doble, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que no da solamente la glándula. Al poner debajo de la glándula, generalmente con el tiempo eso va a caer, ¿verdad? De por sí, por el tema de la gravedad, va a ir cayendo. ¿Sí? Si está debajo del músculo, eso va a ser como un doble, vamos a decirlo así, sostén, ¿verdad? En ese caso, Ok. y eso con el tiempo evidentemente va a perdurar un poquito más, ¿verdad? Ujú. Generalmente si son jóvenes, pacientes jóvenes, o ponemos un doble plano o retromuscular. ¿Cuánto tiempo cuando se hace un implante, ¿verdad? De prótesis mamaria? Hoy se sigue teniendo en cuenta que este dura tantos y tantos años, se recomienda cambiar a partir de un cierto tiempo o eso hoy ya no es así. Bueno, hoy en día,
vamos a decirle así, 2022, las prótesis dicen que duran toda la vida, dicen los Ujú, representantes, ¿no? Pero no hay nadie que haya, se haya puesto hoy, ¿verdad? Que haya vivido 80 o 90 años para decir si tuvo la misma prótesis, ujú, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos que hoy en día es que la generación es mucho mejor que hace 10 años, eso evidentemente. Nosotros sacamos ujú, prótesis hace 10 años y muchos están con la cápsula ya, con líquido periprotésico dentro del lugar, ¿verdad? Con la cápsula un poquito ya rota a veces, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos es que los modelos, vamos a decirle, de este año son mucho mejores que hace 10 años. Pero la ujú, garantía de la casa sigue siendo de 10 años ante rotura accidental o ante una complicación que es bien conocida, para que el encapsulamiento mamario. Entonces, hoy en día dicen que las prótesis no hace falta que se cambien a los 10 años, ¿verdad? Pero eso no quiere ujú, decir que no, las pacientes que se pongan prótesis no tengan que hacerse sus controles periódicos, ¿verdad? Como cualquier otra paciente. Se tienen que hacer su ecografía cada año, su mamografía a partir de los 40 años, 45 años, sí o sí. Entonces, el tener prótesis no te exime de esos estudios. Entonces, cada ujú. año se deben realizar los mismos estudios. Entonces, si hay algo que, que el ecografista, aunque en la mamografía no, se ve con dudoso, ¿verdad? Debe consultar con su cirujano, evidentemente. Y si hay algunos signos de rotura, se debe cambiar sí o sí la prótesis, ¿no? Ajá. ¿Y qué tiene que tener en cuenta cuando una paciente acude, ¿verdad? Y en relación a la calidad de la prótesis mamaria, porque generalmente cuando el paciente acude, ¿verdad? Es el profesional el que tiene, ¿verdad? Ya las prótesis, ¿verdad? O las empresas con las que trabaja. ¿Qué tiene que Claro. tener en cuenta un paciente a la hora de decir, bueno, esta calidad elijo o elijo la otra? O realmente esto que me voy a colocar sí tiene un origen, digamos, real, ¿verdad? Porque hasta ahora vemos casos de prótesis que no son de buena calidad, ¿verdad? Que es lo que vos mencionás, no solamente hace años, sino algunas personas que dicen, no, había sido, porque creo que tiene una certificación, es como una cédula te quedas después de las prótesis, y Así mismo. comparando, dicen, había sido, yo me coloqué esta y no era lo que yo pensaba. ¿Qué hay que considerar cuando se elige una prótesis? Así mismo. Bueno, generalmente lo que hay que ver es que la prótesis, en este caso aquí en el Paraguay, tenga un registro sanitario por INAVISA, ¿verdad? Eso es Ajá. ideal. Y actualmente hay tres marcas que tienen ese registro sanitario. Yo Solo como tres miembro de la marcas. sociedad, sí, yo Ujú, como miembro de la sociedad y también todos los miembros generalmente usamos o trabajamos solamente con prótesis que tienen esa certificación aquí. ¿Por qué? Porque es la única garantía ahora para nosotros profesionales y para los pacientes también, de que esas prótesis ante cualquier eventualidad pueden tener una garantía de cambio, ¿no? Hay otras ujú. prótesis que todos sabemos que corren también por ahí, ¿verdad? Pero que no Sí. están aprobadas por el ministerio, ¿verdad? Las cuales ya uno, el profesional, se encarga básicamente si quiere trabajar con prótesis que realmente tienen una certificación o con prótesis que no lo tengan, ¿verdad? Eso ya va mucho del profesional, ¿verdad? Y eso también es importante recalcar, que van mucho de la mano. Las prótesis originales, por así llamarlo, ¿verdad? Que tienen una certificación, ¿verdad? Deben ser entregados, los pacientes deben saber eso, que tienen que ser entregados un carnet identificatorio de las prótesis, las Ajá. cuales hoy en día, ¿verdad? Hay muchas que se pueden ver hasta por el celular en forma online, ¿verdad? Si esas prótesis son realmente originales o no, ¿verdad? Hasta eso hay hoy en día. La tecnología nos ayuda mucho en eso, ¿verdad? Entonces, es importante también a los pacientes que no lo saben, a exigir también la certificación o el carnet de certificación a su cirujano, ¿verdad? Evidentemente, eso Ujú. debe ir de la mano sí o sí. O si no, ya entramos a tallar, ¿verdad? Si realmente la prótesis que le colocó, si tienen realmente una certificación o no, ¿verdad? Exactamente. Entonces, una vez que ya tengamos, ya elegimos, o sea, ya consultamos, ya decidimos hacer la cirugía, realizamos todos los estudios previos, una vez que ya estamos felices con la prótesis, ¿qué cuidados hay que tener con el postoperatorio del implante de una prótesis mamaria? Claro, para el postoperatorio de una prótesis mamaria generalmente es el uso de una faja, ¿verdad? Sobre un sostén realmente mamario, por lo menos Ujú, por un mes, un reposo relativo, evidentemente, ¿verdad?
Y si se colocan debajo del músculo, sí hay que tener ciertos cuidados en el postoperatorio inmediato, por ejemplo, no dormir boca para abajo, ¿verdad? No levantar mucho los brazos también, ¿verdad? Para que esa prótesis se quede en el lugar que queremos, ¿verdad? Para que esas prótesis no tengan cierta migración en la zona de los laterales, ¿verdad? Y para que quede bien centralizado. ¿Cuánto tiempo es eso? Y por lo menos un mes que tiene que usar sí o sí la faja postoperatoria también para que eso pueda ir curando realmente y pueda quedar en su sitio. Posteriormente a Ujú. eso, generalmente también a los 15 días, a los un mes, están con las actividades físicas ya moderadas e intensas, especialmente 3 a 6 meses, ¿verdad? En ese caso. Ujú. También se recomienda el drenaje, ultrasonido, todo eso que mencionaste con la lipo, esos cuidados también con la liposucción. Hay dos escuelas así bien escritas, ¿verdad? Hay algunas que le hacen un masaje postoperatorio. Generalmente yo le digo a mis pacientes que mientras menos se toque la prótesis en el postoperatorio inmediato es mejor, ¿verdad? Y después le enseño unos masajes que se debe realizar ella misma, ¿verdad? Realmente en mi caso yo no indico unos masajes postopertorios en el tema de prótesis mamaria, En el ¿verdad? tema de prótesis En mamaria. definición, Ujú. sí, de la liposucción sí o sí van de la mano, ¿verdad? Ajá, ok, entonces eso es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de recomendaciones, no mezclar, ¿verdad? Estas Claro, no recomendaciones. mezclar. Entonces, una vez que hay que tener en cuenta ese mes, ¿verdad? El tema de los brazos, de manejar, de no hacer incluso tipo deporte como CrossFit, que implica así mucho movimiento y mucha fuerza, ¿verdad? Si ya se puede, perdón, caminar, se puede hacer caminata ya después, así como inicio, ¿verdad? Donde no implique usar los brazos y no todavía todo lo que es musculación en la parte de, digamos, en la parte de arriba. Sí, generalmente se puede hacer eso, se puede realizar. Mira, al mes ya una paciente puede estar ya, si todo va bien, evidentemente, y si curó todo bien, ¿verdad? Está apta ya para realizar ciertos tipos de ejercicio, ¿verdad? Generalmente yo le digo a los pacientes que le diga, porque generalmente vamos al gimnasio y Ujú, siempre hay un entrenador o siempre tenemos a alguien, ¿verdad? Que está de nuestro lado, ¿verdad? ujú, Que le diga como que nunca fue al gimnasio y que empiece gradual, que sea como la primera vez que fue, ¿verdad? No, evidentemente, si era una paciente que ya hacía gimnasio antes o ya sea una actividad ya extenuante, ¿verdad? Evidentemente va a tener que bajar otra vez eso y va a tener que comenzar de nuevo todo, ¿verdad? Para que eso sea gradual, evidentemente, ¿verdad? No puede alzar el mismo peso que alzaba antes de operarse, por ejemplo, ¿verdad? De entrada, ¿verdad? claro. Debería ir de forma gradual eso, ¿verdad? Para ir aumentando y poder llegar otra vez a lo que alzaba antes, por ejemplo, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Sí, y complicaciones. Esas complicaciones o efectos que quedan después, yo lo he visto mucho en consultorio, por ejemplo, que me contaba mi paciente, Nutri, me tuve que volver a operar porque se encapsuló, o incluso es como que mencionabas, ¿verdad? Que quizás depende de la técnica, y bueno, vas a explicar que migran hacia los costados o se caen mucho, ¿verdad? ¿Cuáles son esas complicaciones y por qué se pueden dar? Sí, realmente la complicación más común dentro de la prótesis, ¿verdad? El encapsulamiento realmente. Llamamos cápsula, ¿verdad? Para graficar un poquito, a un tejido ya cicatricial, por así llamarlo, ¿verdad? Que se queda alrededor de la prótesis. Al colocar la Ujú, prótesis, como hacemos un bolsillo donde vamos a colocar la prótesis, ¿no? Queda una fina lámina que es una cicatriz que le llamamos la cápsula, ¿no? Esa cápsula debe ser fina, debe ser maleable, pero en ciertas ocasiones, en ciertos pacientes, ¿verdad? Esa cápsula como que da un grosor superior, ¿no? Y va engrosándose. Entonces eso es lo que le llamamos un encapsulamiento. O sea, se podría decir como un rechazo del cuerpo a ese cuerpo extraño que es la prótesis. ujú, Entonces, ¿cómo sabemos si un paciente va a tener encapsulamiento y otro no? Generalmente depende mucho del cuerpo mismo, ¿no? Entonces, solamente nos vamos a dar cuenta cuando le colocamos la prótesis, ¿no? Entonces, hay distintos grados de encapsulamiento también. No todos son de resorte quirúrgico. Generalmente cuando vienen ya en el grado uno, el grado 2, ¿no? Cuando comienza esto, entonces podemos darle ciertos medicamentos también en vía oral, ¿verdad? Que van mejorando esa situación y generalmente ujú, también estudios como, o sea, operatorios como la radiofrecuencia, eso que van mejorando eso, ¿verdad? Hay grados extremos ya donde aparte de la deformidad de la mama, hay dolor ya en la mama, ¿verdad? Eso sería un ujú. grado 4, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos, y en ese caso sí sería la cirugía la única opción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en la cirugía de encapsulamiento? Generalmente retiramos la prótesis, retiramos esa cápsula engrosada
y colocamos la prótesis en otro plano generalmente. O sea, si lo pusimos, por ejemplo, debajo del músculo, lo ponemos en segunda opción por arriba del músculo, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos da es la posibilidad de que ya no... y evidentemente en la medicación vía oral, ¿verdad? Para tratar de contrarrestar todas las opciones probables de un segundo encapsulamiento, ¿verdad? Ujú. Genial. En casos de mujeres que, por ejemplo, hay casos de mujeres que no se quieren colocar prótesis y dieron de mamar, ¿verdad? El famoso, la mastopexia creo que se llama cuando tienen la caída natural de las mamas después del amamantamiento. Eh, ¿Es posible corregir eso y que quede, digamos, otra vez como en su forma natural o siempre es recomendable colocar la prótesis? Generalmente hay otra cirugía que si tiene un buen volumen mamario Ajá. realmente y la paciente no desea un aumento mamario, tenemos la opción de la mastopexia, ¿verdad? Que es levantamiento realmente mamario. Este levantamiento mamario puede o no estar asociado a prótesis, ¿verdad? Generalmente hay mujeres, generalmente después de mamar también, ¿verdad? Que consulta con nosotros y que tienen un buen volumen mamario, pero solamente está caído, ¿verdad? En ese caso solamente hacemos la cirugía de levantamiento mamario sin colocar prótesis, que eso es muy bueno también para la paciente, ¿verdad? Porque no tiene un cuerpo extraño ahí. Ujú. Entonces, en ese caso, se puede hacer la cirugía quedando un buen volumen mamario ya con su propio tejido, ¿verdad? Generalmente esa es una opción muy válida y una opción que estamos haciendo mucho también, ¿verdad? Para no tratar de colocar una prótesis, ¿verdad? Pero en algunos casos sí, hay mujeres que quedan también con el pecho muy caído, ¿verdad? Y aparte con un volumen disminuido, ¿verdad? Después de mamar. Entonces, en esos casos sí hay que asociarle una prótesis, aunque sea pequeña, ¿verdad? Para dar un poquito de volumen. Para dar un poco de volumen. Entonces, mucho dependería, ¿verdad?, de la paciente y del volumen de Así mama que mismo, tenga esta paciente. En caso dependería de de eso. paciente, dependería de eso. En caso de pacientes autoinmunes, lupus, celíacas, pacientes que tienen algún tipo de patología autoinmune, ¿hay algún riesgo de que el cuerpo rechace la prótesis mamaria en relación a esa patología autoinmune o no hay ninguna asociación entre eso, por ejemplo? Sí, se ha descrito asociación entre enfermedades autoinmunes y un riesgo aumentado de rechazo, ¿verdad? Pero básicamente lo que nosotros decimos es que esa enfermedad evidentemente tiene que estar en forma quiescente, ¿verdad? O sea, no debe estar activa, evidentemente, para realizar la cirugía, ¿verdad? Entonces, tanto el lupus, una artritis reumatoidea o toda enfermedad autoinmune, Sí. ¿verdad? Si es que está bien tratado, no está contraindicada la cirugía para nada, ¿verdad? Se puede realizar la cirugía y evidentemente el tratamiento posterior a eso, ¿verdad? No va a ser diferente. Pero sí, si está con un lupus activo o con una enfermedad activa, evidentemente no podemos realizar la cirugía. No es el momento. Siempre y No es el cuando momento eso esté exactamente. bajo control, entonces no implicaría ningún riesgo. Y si hay gente hay pacientes que me dicen, Nutri, bueno, necesito bajar, porque justamente al consultorio vienen pacientes que acuden al cirujano plástico y le dicen, no, le explica lo eso que vos no estabas explicando, ¿verdad? Esto no es una cirugía para bajar de peso, es para moldear el cuerpo, tenés que bajar de peso tanto, entonces de tipo así, necesito bajar en este tiempo para poder someterme a la cirugía porque ya pedí mis vacaciones, me suelen decir. Yo ya pedí mis vacaciones, ahora me tengo que hacer y el doctor me dijo que no me va a poder hacer y tengo que bajar. Y algunas optan por hacerse ya la liposucción, el abdomino, prótesis mamaria y también incluso a veces la rinoplastia, por decirte. Es recomendable y me dicen, no, pero ya quiero aprovechar ya para hacerme todo de una vez, así el famoso me voy a tunear ya todo de una vez. Se recomienda hacer varias cirugías en una sola vez o vos recomendás, bueno, primero vamos a hacer la lipo, después vamos a hacer mamas. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a eso cuando la paciente dice, bueno, yo quiero hacerme todo, quiero aprovechar y hacerme varias cosas a la vez? Claro. O sea, lo ideal realmente es hacer por parte, ¿verdad? Pero hay Ajá. pacientes también que tienen, que nos indican eso, ¿verdad? Que tienen, no sé, sacaron sus vacaciones, se quiere hacer todo de una porque después va a ser difícil para que se realice otra cirugía, ¿verdad? Y realmente lo que nos da más que decir sí o no, es realmente uno, por ejemplo, si se quiere hacer una lipoescultura, como le ha dado glúteos, más una Ujú. prótesis de mama, por ejemplo, ¿verdad? Si la paciente realmente está dentro de un índice de masa corporal normal un poco elevado,
y no hay tanto volumen que extraer y la cirugía, realmente el tiempo de duración está entre las 4 horas, 5 horas, se podría realizar, ¿no? Pero sí una cirugía de combo, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Con varias cirugías en un mismo tiempo, evidentemente no está recomendado. ¿Por qué? Ujú. Porque evidentemente se ha visto que las complicaciones son más elevadas en este tipo de pacientes cuando se pasa un cierto horario en la cirugía, que son más o menos entre 4 a 6 horas. Si uno Ajá. pasa eso, evidentemente hay ciertos cambios ya hidroelectrolíticos dentro del cuerpo mismo del paciente, ¿verdad? Lo cual eso sí nos puede dar ciertas complicaciones ya, no solamente en el quirófano, sino en el postoperatorio también. Entonces, generalmente, lo que nosotros decimos en el quirófano entre dar el sí para una cirugía combo o no, realmente es la evaluación al paciente, ¿verdad? Si el paciente vemos que está, o que esa cirugía, ¿verdad?, se podía realizar dentro de ese tiempo quirúrgico, evidentemente lo hacemos, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta que la cirugía ya se está, podría ser prolongada, generalmente le decimos que es mejor realizarlo por partes, ¿no? O sea, Ujú. realizar, por ejemplo, una cirugía abdominal, después la de mama y luego una rino, por ejemplo. Ajá. Y en relación, ahí hablamos de que nos explicaste súper bien todo el tema de la liposucción y prótesis mamaria, que es lo que se hace más en cuerpo. Cuando hablamos de cirugías estéticas en rostro, ¿qué es lo que más, qué es lo que más se hace? O sea, la parte de rejuvenecimiento, rinoplastía, la blefaroplastía, que es la parte que es lo que va, por lo general, las pacientes me dicen bastante, ¿verdad? Me molestan las bolsas, las ojeras. Eh, cuál es tu experiencia en relación a la frecuencia de estas cirugías, ¿verdad? Y qué recomendás para cada una? Sí, generalmente en cirugía de rostro depende mucho de la edad, ¿no? Si en pacientes Ujú. jóvenes, por ejemplo, generalmente se hace más una rinoplastia, ¿verdad? Que está muy hoy de moda, ¿verdad? Hacerse una cirugía de nariz, no tanto estética, a veces también estética y funcional, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes también que respiran mal o que le cuesta respirar, ¿no? Entonces asociamos un poquito la cirugía funcional con la cirugía estética en la parte de rinoplastia. Esos serían pacientes jóvenes, tanto masculinos como femeninos. Sí, pasando los 40 años, sí, la cirugía de la blefaroplastia o la de los párpados o la de las bolsas, realmente los párpados está muy, o sea, es la franja etaria realmente, ¿verdad? Y pasando un poco los 50 para arriba, la cirugía de lifting o de estiramiento facial, por así llamarlo, ¿verdad? Es la que más nos consulta, ¿no? Entonces, para cada franja etaria tenemos un poquito de la cirugía que más se realiza, ¿no? Si son Ujú. jóvenes, como digo, la rinoplastia es la que más se hace. Generalmente, hasta ahora, hoy en día, 17, 18 años, las chicas sí o sí nos piden una rinoplastia, ¿verdad?, para cirugía. Ajá. Y cuáles son las implicancias, por ejemplo, para una rinoplastia? A veces dicen, me dicen, o sea, me suelen comentar, ¿verdad? Del temor, ¿verdad? Que me dicen, no, pero hay, generalmente el temor es mayor, yo creo que cuando nos sometemos a una cirugía estética facial que el corporal, ¿verdad? Porque es lo que se va a ver y es lo que muchas veces está expuesto. Muchos aprovecharon durante la pandemia con el tapaboca Para usar y tapabocas. entonces me decían, bueno, pues yo me voy a trabajar así porque uso tapaboca, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo de recuperación, por ejemplo, cuando hablamos de una cirugía a nivel de nariz o rostro? Claro, una rinoplastia generalmente, bueno, lleva un tiempo de recuperación por lo menos 15 días. Generalmente una semana tiene un yesito, nosotros le llamamos, o realmente es un moldeador, ¿verdad?, externo, que generalmente le Ujú. dejamos una semana, luego eso se retira y le dejamos unas cintitas, ¿verdad?, que son para, como una faja, vamos a decirle así, nasal, que generalmente lleva entre una semana a 15 días máximo, ¿verdad? Entonces, le digo a mis pacientes generalmente, si vos querés que no se note, ¿verdad?, no te vayas a trabajar con el yesito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente entre 7 días a 15 días tiene que ser un reposo ahí relativo, ¿verdad? Ahora, si no le molesta, ahora evidentemente a los 7 días, una vez retirado el yeso, puede ir a trabajar sin problema, pero se va a ir con las cintitas, ¿no? Ujú. Realmente la rinoplastia es una cirugía que no duele, eso hay que recalcar, no es una cirugía dolorosa. Sí es molestosa, pero generalmente por 48 horas yo en mi caso dejo un tapón nasal interno, ¿verdad?, la cual tiene que respirar por la boca al paciente. Entonces es un poco molestoso, ¿verdad? Pero realmente en dolor no es una cirugía que duela, ¿verdad? Ahora Ujú. sí, una cirugía mayor como un lifting ya da una implicancia de un edema cierto en el rostro, ¿verdad?, que puede
dura entre 7 a 15 días y con unos moretones también, evidentemente, en el rostro, generalmente en la zona del cuello, cuando asociamos con un estiramiento de la papada. Ujú, Entonces, ese sí tiene un operatorio un poco más engorroso, ¿verdad? Pero no es nada más llevadero que a veces 2 semanas, ¿verdad? Reposo relativo. ujú. Siempre Y decimos relativo, ¿verdad? Porque no deben estar en la cama a los 15 días, ¿verdad? claro. Están en cama solamente el tiempo que le queda en el sanatorio y luego tienen que hacer sus actividades ya en el hogar. Evidentemente, un reposo relativo. Ujú. Y según tu óptica, ¿verdad? Como cirujano, hoy en día se tienen las opciones cuando hablamos de la parte facial a la rinoplastia, el tema, por ejemplo, del ácido hialurónico, pero es hacerse cada tanto y muchas veces por temor a hacerse una cirugía plástica, que es lo que mencionás, está siempre el temor de me va a doler, del reposo. ¿Sería una alternativa o es mejor así, hacerse de una vez una cirugía, corregir bien, que estar constantemente haciendo esas pequeñas correcciones? En el caso, Sí, por ejemplo, de la nariz, ¿verdad? claro. Generalmente está muy de moda hoy la rinomodelación, ¿verdad? Sí, Que a diferencia de la cirugía, es un procedimiento que se realiza solamente en el consultorio, ¿verdad? Generalmente con un producto que se llama ácido hialurónico, que colocamos en sí. ciertas zonas específicas de la nariz para mejorar el aspecto externo, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. Si la paciente tiene, por ejemplo, un problema funcional, le cuesta respirar, por ejemplo, evidentemente eso no le va a solucionar No. el problema funcional, ¿verdad? O Ujú. sea, si la paciente tiene eso, evidentemente la cirugía va a ser algo más, en ese caso, más productivo, ¿verdad? Ahora, hay ciertas pacientes que como que su complejo externo, por así llamarlo, ¿verdad? No es tanto, entonces se podría hacer como un paso previo a la cirugía de hacer una rinomodelación. Y si le gusta el resultado, bueno, posteriormente, evidentemente, hacer una rinoplastia más definitiva, ¿verdad? Muchas veces usamos también eso, especialmente pacientes jóvenes, ¿verdad? Que no están tan decididos, vamos a decirlo así, por la cirugía, entonces optamos por algo menos invasivo como la rinomodelación para darle un resultado no tan duradero, pero sí en el aspecto externo, por ejemplo, ya con un mejoramiento ya. Y sí, evidentemente desea que eso se mantenga con el tiempo, ya ir a una rinoplastia, que es algo más, evidentemente, definitivo. Ajá. Y ahí había visto en tu página, realmente en tus redes, en el Instagram, que tenés un programa para más o menos mostrarle esto es lo que va a quedar, porque justamente esa es la duda. ¿Será cómo va a quedar o mi rostro? Eso es algo novedoso o nuevo, ¿verdad? Con lo que estás contando, en el sentido de mostrarle al paciente cómo eso aplica al rostro, al cuerpo también. Contanos un poquitito sobre eso también, por favor. Sí, realmente es un programa que se llama Chrysalix, que es un, por así llamarlo, un software informático, ¿verdad? Que hace Ujú, un 3D realmente del rostro. Usamos mucho rinoplastia, yo utilizo mucho rinoplastia realmente, este programa, porque hace una fotografía real del paciente, ¿no? Y luego hacemos unas modificaciones con el software de cómo sería un postoperatorio. Realmente esto es, evidentemente, no es 100% con un resultado real, ¿verdad? Pero sí le podemos dar al paciente con su mismo rostro, porque generalmente también nos llegan con fotos, por ejemplo, déjame esta nariz, doctor, ¿verdad? De alguien ujú, famoso, por ejemplo, ¿verdad? Y le decimos que eso no es un prototipo real de cómo podría ser una cirugía posterior, ¿no? Entonces, con el Crisálix sí le damos una opción ya real o sobre su mismo rostro de cómo podría quedar su nariz, por ejemplo, ¿verdad? También utilizamos ajá. mucho en la cirugía mamaria, en el tema del tamaño del El implante, ¿no? tamaño, Entonces nos ajá. ponemos de acuerdo, tanto cirujano y paciente, ¿verdad? Con cómo sería un resultado final, por ejemplo, o qué volumen, por ejemplo, en la mama utilizaríamos, ¿verdad? Yo utilizo mucho en estas dos cirugías porque le da mucho al paciente también de seguridad de cómo se va a ver un postoperatorio, porque todos Ujú. queremos saber cómo va a quedar, ¿no? Porque Sí, yo le sí, puedo sí. mostrar, por ejemplo, fotos pre y postoperatorias en mi consultorio, pero evidentemente serán de otros pacientes ya operados, ¿no? Y generalmente el rostro del paciente no es el mismo que los demás, ¿verdad? Entonces, con Ujú, este programa sí damos algo, un resultado más real de cómo quedaría un postoperatorio ujú. de estas dos cirugías, ¿verdad? Sí, y eso que mencionas es bastante interesante porque es lo que vos decís, cada rostro es diferente, ¿verdad? Pero a veces queremos, no, yo quiero la nariz de fulana, ¿verdad? Y incluso en una época había así narices todas igualitas, todas repingaditas de el mismo tipo de nariz en diferentes tipos de rostro y era muy evidente porque lo que a veces queremos es cambiar, ¿verdad? El aspecto, tener un mejor aspecto en relación a tanto al cuerpo como a la parte facial, pero que no se note tanto que es cirugía, ¿verdad?
Así Porque hay veces que mismo. vos mirás y una nariz, así, esta es una nariz de cirugía, ¿verdad? O sea, se nota que está muy, que es muy diferente a lo que es su rostro, pero a veces esa paciente quiere esa nariz, ¿verdad? Y al mirar quizás no es lo más estético para, teniendo en cuenta, digamos, la armonía facial. ¿Qué haces, doctor, cuando te dicen, no, yo quiero esta nariz? Ahí te sirve el programa para mostrarle, mira, esta nariz va a quedar así en tu rostro, ¿verdad? Claro, exactamente. Nos sirve mucho para ver la expectativa del paciente realmente, ¿verdad? Y para tratar de darle un resultado más real, ¿verdad? A lo que tiene el paciente. Generalmente nos consultan mucho, como te digo, con fotografías, por ejemplo, de personas famosas. Yo quiero esta nariz, doctor, quiero esta nariz, doctor, ¿verdad? Y bueno, ahí tratamos de hacer un poco de psicólogo también con los pacientes, ¿no? De tratar de ver cuál es la expectativa real, ¿verdad? Evidentemente siempre va a quedar mejor, ¿verdad? Que el anterior, ¿no? Pero esa mejoría evidentemente debe ir mucho de la mano porque trabajamos nosotros sobre su mismo esqueleto, ¿no? Y si tiene ya una nariz prediseñada, un esqueleto ya prediseñado, tratar de modificar radicalmente eso, evidentemente no va a ir en armonía con el rostro en general, ¿verdad? Entonces, tratamos hoy en día también los pacientes buscan mucha naturalidad realmente, ¿verdad? Tratar de que no se vea como una nariz muy operada, como una punta muy respingada, con una punta muy pequeña, ¿verdad? Tratar de mejorar ciertos aspectos, pero que no se note tanto que se realizó una cirugía realmente, ¿verdad? Ujú, genial. ¿Y cómo hacemos para encontrarte, Doc? Pues será que no puedes decir en qué clínica estás, los días en que Sí, estás, porque ahora empieza primavera y ya todos estamos en el operativo verano y obviamente están en a los pequeños retoques que vamos a hacernos para, sí. eh, para todo lo que... La mayoría de mis pacientes que yo les pregunto, te cuento, quieren hacerse una cirugía plástica. Todas siempre hay algo que queremos cambiar. El temor justamente está en todo esto que te había preguntado en relación a las complicaciones, o a veces hay mitos, surgen muchos mitos en relación a las cirugías plásticas debido a experiencias malas, ¿verdad? Y generalmente esas malas experiencias son las que se van contando y cuando uno las recibe dice, bueno, no me voy a hacer nomás esto porque a fulana le fue mal o resultó así. Sin embargo, teniendo en cuenta todas estas consideraciones que nos estabas dando en relación a el preoperatorio, de elegir un médico certificado, de tener en cuenta todo lo que está, digamos, con base legal, porque a veces eh, queremos hacer las cosas no como se deben, ¿verdad? A veces es una cuestión que yo veo, no, el precio, y cuando es una cuestión de tu salud y la salud y la estética, siempre hay que elegir lo mejor, lo más, digamos, todo lo aquello que esté certificado y que sea de buena calidad, ¿verdad? Para no poner en riesgo nuestra propia vida, en muchos casos que vimos ya que personas han perdido la vida en cirugías plásticas, pero como mencionaste, ninguno de estos médicos estaban certificados o se lo hacía de manera clandestina o en lugares donde realmente no estaban, no eran aptos para este tipo de cirugías y que muchas veces pareciera que es obvio, pero mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Que una cirugía, aunque sea plástica, no es que se hace en un consultorio, no es que se realiza en un sanatorio, como vos mencionaste, sino deben tenerse en cuenta todas las reglas, las certificaciones y también precauciones, ¿verdad? En relación al pre, durante la cirugía y el postoperatorio, que también es importante para ver resultados. Muchos de las pacientes que bajan de peso, se hacen una cirugía plástica y ahí entramos mucho con lo que es nutrición, recuperan su peso en 1 o 2 meses, ¿verdad? Porque se tiene esa mentalidad, bueno, ya me hice la cirugía, estoy feliz, bueno, voy a comer lo que quiero o no voy a hacer ejercicio y voy a tener el cuerpo de la fulana que se hizo la cirugía plástica.